por aquí con nosotros a Rodrigo Oria, director de inversiones en Sebet Espinosa, en Econor, fundador de Onís, y Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Muy buenas noches a los tres, gracias por teneros un día más aquí en Negocios. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Un placer. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, os empiezo preguntando, no sé si habéis tenido ocasión de poder ver, han salido las minutas de la última reunión de la FED. Creo que de primeras el mercado ha reaccionado bien, han dicho que esperan pues, mayores tasas terminales, que los riesgos de la inflación siguen estando derivados un poco al alza, a que haya un riesgo de cola al alza. También lo que ha gustado al mercado yo creo que es que han dicho que todos los miembros se han puesto de acuerdo en que la magnitud de las subidas debería empezar a ser mucho más pequeña, porque no saben las consecuencias de todas las subidas acumuladas, lo que van a generar en la economía, y que como van con retraso tienen miedo de seguir subiendo en grandes magnitudes. Sergio, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Qué crees que nos depara en la próxima reunión de la FED? Bueno, pues yo creo que justamente lo que han comentado es lo que el mercado ya venía descontando, ¿no? Estábamos pensando ya que probablemente la tasa terminal iba a estar entre en torno del 5,25%. De momento los futuros sobre fondos federales nos siguen marcando lo mismo. Voy a poner pantalla para que lo podamos visualizar. Y es justamente, no sé si puedes pinchar en la pantalla, tenemos el gráfico. Y bueno, nos indicaría que ahora incluso ha bajado un poco la probabilidad, ¿no? Lo que se esperaba es que para el mes de marzo tuviéramos las subidas en el entorno del 5,25%. Incluso ahora mismo ha bajado un poco la probabilidad de esa tasa terminal ahí. Por tanto, bueno, pues de momento eso es lo único que tenemos que plantear, ¿no? Que efectivamente van a ser las subidas más progresivas, menos aceleradas, que ya venían siendo muy aceleradas, ¿no? Hasta la fecha, con esa subida de 75 puntos básicos, y que probablemente en el mes de diciembre pues, ya empiecen a ser subidas de 50 puntos básicos. Para llegar al mes de marzo o mayo incluso, aquí en este caso, llegando a esa tasa terminal del 5,25%, y que a partir de septiembre, noviembre, empecemos a ver bajadas ya de tipos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mercado esto ya lo venía descontando tal cual, y de hecho pues ahí hemos tenido esa primera reacción positiva que bueno, ya venimos viendo al S&P 500 cómo lleva rebotando desde los mínimos de octubre. Hemos llegado a una zona relevante de resistencia, la zona de los 4.000, pero bueno, de momento pues sigue el rebote vigente. Tenemos amplitud de mercado que sigue mejorando. De hecho, hoy se sitúa lo que es el ADN del NYSE en 91, o sea que vuelve a subir, y eso significa que el mercado, bueno, pues quiere seguir por lo menos rebotando en el corto plazo. Ya veremos a ver qué pasa después a partir del año 2023, ¿no? Por lo menos cuando se den los próximos resultados empresariales, que quizás ahí pueda haber algo más de volatilidad. Pero de momento el rebote sigue estando vigente, el mercado lo ha descontado bien, lo venía ya descontando, y por tanto, bueno, pues es una confirmación estas minutas de que las cosas pueden ir a mejor, ¿no? A nivel bursátil. Muchas gracias, Sergio. Además, comentabas el tema de la amplitud, muy interesante. Además, lo hemos estado comentando en otros debates, cómo iba mejorando ya desde hace unas cuantas semanas esa amplitud, aunque las grandes todavía mostrasen debilidad, como se iba notando en el rebote, que muchas empresas querían avanzar, ¿no? Rodrigo, ¿cómo has visto esto? Ha dicho Sergio, nos ha puesto los futuros 5% para junio de tipos de tasa terminal. ¿Qué va a generar un 5%? Han dicho los miembros, literalmente, han reconocido en las minutas que tienen miedo del efecto que va a generar estas subidas de tipos. ¿Qué podemos esperar en el año 2023 a un tipo de 5% viniendo de los tipos que veníamos? Bueno, buenas noches a todos, gracias por invitarme. Bueno, le preguntas a la persona equivocada, porque yo pienso que la FED no es ni un banco central y que realmente no tiene mucho efecto las subidas de tipos. Entonces, Rodrigo, cuéntanos. Es el mercado eurodólar. Lo que marca todo esto es el mercado eurodólar, que es el mercado que crea los depósitos en el extranjero. Dicho esto, la FED, hay que decir que es un ente reactivo, es un ente que reacciona al mercado, ¿no? Nunca anticipa una recesión ni va a subir tipos de forma preventiva para calmarlo. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro es que la FED tiene pánico a que la inflación, pues según lo que comentamos el otro día, es que la inflación se siga yendo de madre, y entonces ellos han perdido reputación.
Cuando Powell dijo que la inflación iba a ser transitoria, el mercado pensó que transitoria eran 3, 6, 9 meses, no lo fue. Entonces, ante esa pérdida de credibilidad por parte de la Fed, lo que están diciendo es, nosotros vamos a seguir subiendo tipos hasta que llegue un momento en el que ya tengan que parar, ¿no? En ese momento, ¿cuándo va a ser el momento de que va a parar la subida de tipos el Banco Central? Va a ser cuando el mercado del crédito se congele. Porque en nuestra economía moderna todo es crédito, todo está movido por la creación de crédito por parte de los bancos comerciales. Cuando se empieza a secar el mercado de los bonos basura, de las letras de cambio, de los repos, de repente haya un pico de los repos, ahí es cuando la Fed se va a asustar de verdad, porque como se congela el sistema financiero en el sentido de los créditos, como en el 2008, ahí puede haber una cascada de impagos dentro de la economía. Entonces, estas subidas, pues yo creo que la Fed sí que va a relajar. Yo creo que el sentido del rebote de las bolsas no tiene sentido. Es un poco rebote del gato muerto, porque todo lo que están indicando los indicadores adelantados están indicando que es recesión 2023. No se sabe cómo de fuerte va a ser esa recesión, pero que hay recesión, yo creo que es claro en 2023. Y luego podemos hablar del petróleo y de las ventas de las viviendas. Gracias, Rodrigo. Efectivamente, muchos indicadores, ¿no? Indicador ley. Luego también veremos, ha salido el PMI del flash de Estados Unidos, Europa, siguen todos en contracción. Parece ser que todos esos datos, por lo menos de la actividad económica, van deteriorándose, y más aún si no hemos visto los efectos de que los miembros justamente tienen miedo de estos posibles efectos que vayan desencadenando aún más, ¿no? Eneco, ¿cómo lo ves tú, esto que estamos comentando, tanto de la Fed, panorama 2023? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo ves el panorama para el año que viene? Bueno, pues efectivamente lo que estabas comentando, ¿no? Que es normal que vean con cierta preocupación que igual se estaban pasando de subir los tipos demasiado rápido, porque es que no podemos olvidar que es que se tarda mucho en ver en la economía real los efectos de la subida de tipos. Entonces, pueden pasar tantos meses que para cuando empieza a afectar ya gravemente a la economía ya te has ido pasando, y luego ya esto no lo arreglas tan fácil. Entonces, creo que la debacle pues está ahí, y que es normal que suavicen un poco. Lógicamente, pues hay que luchar contra la inflación tal y cual, pero es cierto que si vas un poco más despacito, pues puedes controlar un poco que luego la catástrofe no sea tan gorda. Pero bueno, creo que todos los indicadores, lo que estamos hablando, van hacia indicar pues una recesión, bueno, en mi opinión, gordísima. Estaba pues los PMI que han salido ahora también. Pues que en la economía real americana, con un endeudamiento de las familias gordísimo, tarjetas de crédito, créditos de coches, tal y cual, pues se está afectando ya a las ventas de coches, a la construcción de pisos, porque pues las hipotecas están carísimas. Entonces, es normal que quieran efectivamente pues tener un poco de prudencia en la subida de tipos, que sí, que hay que hacerlo, pero que con cierta prudencia. Y luego, pues en línea con lo que decía Rodrigo, estoy leyendo hoy pues un poco este rebote, que viene el rebote del S&P, que ahora tal, pues es que yo también estoy de acuerdo, es que es un rebote que en falso, el rebote de gato muerto, porque es que todo nos indica que vamos a recesión, ¿no? Entonces es ilógico, y es de libro, pues que los mercados pues no pueden seguir subiendo cuando las expectativas de la economía real son tan malas. Gracias, Eneco. Aprovecho para preguntarte también, ya que las expectativas no son buenas para la economía en general, aprovecho también para preguntarte por tu opinión sobre el mercado inmobiliario. Estamos viendo, ha habido una gráfica que se ha vuelto un poco viral en Twitter, donde se ponía el interés que paga ahora mismo la letra del Tesoro a 6 meses y el cap rate, la rentabilidad que daría, según el Zillow, más o menos una vivienda en Estados Unidos durante este año. Esto obviamente sin tener en cuenta que el inversor tenga una hipoteca, porque ya ahí entonces se tiraría toda la rentabilidad negativo. ¿Cómo ves que ahora los inversores vean, ostras, una letra del Tesoro a 6 meses que me esté dando una rentabilidad superior a una vivienda? Puede ser que eso quite ganas al inversor, porque 20 a 25 millones de viviendas en Estados Unidos son solo para inversión. Sí. La inversión inmobiliaria pues es muy popular en todos los países del mundo, bien, pues igual especialmente en España y tal, pero que al final también inversión inmobiliaria se ve como un activo bastante seguro pues comparado con otros, pero aún así lógicamente pues los inversores a la hora de
meterse en una cosa o en otra, que los tipos de interés seguros y sin molestarte en nada pues estén tan altos, eso también tiene que frenar la compra para inversión, la inversión inmobiliaria en general. Y es que ya solo las hipotecas, pues lo caras que se están poniendo, pues echan para atrás a cualquier comprador, ya sea de primera vivienda o como inversor. Gracias, Eneco. Rodrigo, ¿alguna opinión sobre la vivienda, este gráfico que hemos comentado? ¿Algún dato que quieras compartirnos sobre todo este mercado? Sí, decir que aunque las hipotecas han subido este mes, el dato de año a año es un menos 41% este año. Entonces, con este tipo de interés es imposible que las casas no bajen de valor. Dicho, además, porque tienen que tener una prima de liquidez. Porque tú cuando compras un bono es un activo mucho más líquido y las casas no lo son. Entonces no es lógico que estén cotizando por debajo del tipo de interés que ofrece la deuda americana, que en estos niveles son muy atractivos en el día de mañana, cuando vuelvan a bajar los tipos de interés. Yo creo que el mercado inmobiliario, salvo algunas zonas de Estados Unidos como Florida, las que son premium, ¿no?, que tienen mucha demanda, pero el resto tiene que caer. No tiene sentido con estos tipos de interés ahora mismo. ¿Y cómo ves? Recuerdo que el último debate, Rodrigo, nos hablaste de la renta fija. Claro, tú si ves un proceso deflacionario, un proceso de recesión para el año que viene, la renta fija a estos niveles, acabas de decir, podría ser bastante atractiva fijar a lo mejor unos intereses, comparando a lo mejor con el mercado inmobiliario, que suele ser un mercado que relativamente es seguro, pues ahora estamos en un activo que nos da mucha más seguridad y, como bien has dicho, liquidez, y podemos cerrar tipos de interés mucho más altos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que los bonos corporativos, gubernamentales del gobierno americano, a estos tipos, asegurarte para muchísimos inversores, pues un 4 y pico % es una rentabilidad muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro va a haber bajadas de tipos de interés y que activos con una duración tan larga, cuando se produzcan esas bajadas de tipos de interés, van a sufrir una apreciación muy importante de los bonos. Entonces vas a ganar muchísimo con la revalorización del bono. Gracias, Rodrigo. Sergio, ¿qué opinas de todo esto? Mercado de vivienda, que se esté pagando mayor interés ahora por las letras a 6 meses y la renta fija también, si tienes alguna opinión. Sí, yo antes de entrar en esto, si te parece, me gustaría comentar una cosilla de la parte anterior, muy rápido. Claro. ¿No? Estaba comentando el rebote, que pues un rebote del gato muerto. Yo me estoy fijando mucho en lo que está haciendo el índice, el Dow Jones en Estados Unidos, y me parece que bueno, pues estamos empezando a ver ya cierto rebote irrelevante, ¿no? Si superásemos la zona de los 34.250, estaríamos dando incluso por finalizada lo que puede ser la última pata bajista, ¿no? Y por tanto podríamos ya considerar que incluso a pesar de que podemos pensar que puede haber una pata inferior, incluso yo por lo que nos dice directamente el gráfico, es lo que el mercado está anticipando, y es que es cierto, ¿no?, que se espera que pueda haber una recesión, pero que el mercado ya anticipa que la Reserva Federal va a hacer todo lo que esté en su mano para hacer que los tipos de interés pues empiecen a bajar y para poder paliar esa recesión. El mercado al final anticipa pues lo que pueda venir, ¿no? Entonces, la reacción ha sido muy buena en el Dow Jones. Estamos viendo una cosa muy importante, y es lo que comentaba antes el compañero, ¿no?, que la clave estaba en el índice del dólar, ¿no? El dólar norteamericano, si nos fijamos ahora mismo lo que está haciendo, lo vamos a poner en gráfico mensual, estamos viendo cómo los indicadores técnicos ya se empiezan a girar hacia abajo después de haber marcado una sobrecompra importante. Esto quiere decir que el mercado que el dólar podría estar ya sobrevalorado, ¿no? Y voy a poner un gráfico adicional además para que lo podamos ver, la sobrevaloración que el dólar se viene anticipando por parte de, en este caso, una encuesta de los fondos globales de Bank of America. Decían que el dólar estaba muy sobrevalorado con respecto a otras divisas, y que en el momento en el que la Reserva Federal pudiera empezar a reducir esa subida de tipos de interés de manera tan agresiva, pues que pudiera haber una rotación hacia divisas más cíclicas, y que eso conlleve a que realmente pues haya menos predisposición a cubrirse, y que por tanto toda la liquidez que hay en el mercado sí que pueda empezar a entrar a búsqueda de riesgo, ¿no? Y de ahí yo considero que es cierto que ahora mismo estamos en un rebote que puede ser de Navidad, pero las cosas sí que es cierto que han cambiado, ¿no? Y que el mercado ya
a pesar de que podemos anticipar una recesión, lo que está anticipando también es que el pivote de la Reserva Federal y los bancos centrales cada vez está más cerca, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente por el apunte. Y luego, en cuanto a los precios de las viviendas, es cierto, para irme a Estados Unidos, bueno, pues hemos visto cómo efectivamente pues, empiezan a caer. Es evidente, ¿no?, que los tipos de interés están impactando, esa fuerte subida de tipos de interés está impactando los precios de las viviendas, y que lo cual quiere decir que, bueno, que ahora, como bien has comentado, ¿no?, buscando rentabilidades en otros activos de menos riesgo que se puedan tener a menos horizonte temporal, pues es evidente que eso va a hacer mella, en cierta manera, ya lo está haciendo, ¿no?, al mercado de las viviendas de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues ¿qué ocurre también? Que si nos fijamos en algunas de las rates que cotizan en Estados Unidos, algunas parece que están, en cierta manera, generando algún suelo. Voy a poner alguna para que la podamos comentar. Una compañía que ha comprado recientemente Michael Burry, que es Geo Corporation, ¿no?, que, bueno, si nos fijamos que es también del sector de las rates dentro del mercado norteamericano, pues fijaros, después de toda la caída fuerte que vienen acumulando desde, en este caso, esta de 2017, bueno, pues en principio parece ya que técnicamente se empieza a generar algún suelo, con lo cual puede ser que el mercado ya se está anticipando a todo esto y que esté descontando ya la recesión, ¿no? Que incluso que evidentemente todo el mundo espera que sea muy fuerte, y cuando todo el mundo espera algo, pues a veces no ocurre, ¿no? Y puede ser que sea menos fuerte de lo que inicialmente el mercado espera. Así que, bueno, ese es el apunte por comentar algo adicional distinto. Me quedo con esa frase de que cuando todo el mundo espera algo suele ocurrir lo contrario. Aprovecho para poner en pantalla y preguntarte, Eneco, por esta portada que vi el otro día del Economista, donde ponía el crypto downfall, ¿no? Y ya empiezan las portadas apocalípticas. Parece ser que todas las revistas se nutren del miedo y del apocalipsis. Y claro, esto normalmente nos han enseñado que cuando esto empieza a aparecer, todavía en la bolsa no lo hemos visto, ¿eh? En la bolsa seguimos viendo, aunque ya se van viendo signos de recesión, se habla mucho, como bien ha dicho Sergio, todavía vemos cosas bastante optimistas. En cambio, en el entorno cripto sí que estamos empezando a ver pues este tipo de mensajes tan negativos. Y normalmente te pregunto, cuando pasa esto, suele ser cuando llega la capitulación, ¿no? Tú, que tienes mucha más experiencia que yo, habrás visto anteriormente pues mercados bajistas donde esto pasaba también en otros activos. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente es muy gracioso que a veces tenemos portadas históricas de que justo en ese momento, como creo que hay alguna portada de Forbes que hablaba Nokia, el rey indiscutible para siempre, ¿no? Y ahí empezó ya el declive de Nokia con la aparición del iPhone y todo eso. Entonces, hombre, The Economist, la verdad es que son muy cracks, que precisamente tengo el link de lo que escribieron, porque la verdad es que suelen ser muy buenos, o sea, siempre muy acertados en sus análisis, y me gustaría verlo, y ya lo comentaremos, pero están saliendo muchas portadas de este estilo, y no es para menos porque efectivamente pues lo que ha pasado estas últimas semanas en el sector cripto pues es una catástrofe, o sea, es una pérdida de credibilidad para el sector. Es cierto que, analizando bien, esto no es un problema de cripto, sino que es un problema de unos actores, unas empresas que operan con cripto concretas, y entonces pues es un poco injusto que se hable de que es el fin de cripto cuando en realidad pues es alguna empresa, ¿no? Es como cuando se habla de las estafas en cripto. Las estafas en cripto en realidad suele ser que alguien le prometen un 20% mensual por hacer no sé qué, supuestamente en cripto, manda el dinero a una web donde ese dinero no lo ve en su vida. El gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda, dice que el sistema financiero es resistente al aumento del desempleo y que podría ser una recesión, también dice Ricard ahora mismo. Gracias, Eneco. Rodrigo, ¿alguna opinión más reciente sobre lo que está ocurriendo? Bueno, sobre todo te pregunto con el Bitcoin, que es tu favorito. No voy a entrar en otras criptos, pero el Bitcoin, ¿cómo lo ves? ¿Puede ser estos signos de capitulación, de que a lo mejor pronto el Bitcoin pueda empezar a recuperar, o todavía crees que le queda daño por asumir? Sí, el Economist dice que es la caída de cripto, hay que comprar cripto, ¿no? Porque al final es un gran indicador, ¿no? Yo creo que si le haces caso contrario a las portadas del Economist, la gente sería multimillonaria. Con fin de la inflación, fin de la renta fija, siempre tienen un punto, entran siempre como Kramer, ¿no? De Estados Unidos. Dicho esto,
No sé hasta qué nivel, porque esto es contabilidad cajas negras dentro del sistema, no sé hasta cuándo se va a producir un contagio dentro del sistema y cuánto se debe cada uno a quién, ¿no? Activos, y no se sabe. Entonces, ¿puede Bitcoin seguir cayendo? Sí, puede seguir cayendo, sobre todo si entramos en una recesión y determinados actores tienen que vender activos para cubrir posiciones. Yo creo que Bitcoin ya a estos niveles pues empieza a ser una apuesta muy interesante y yo sigo creyendo en Bitcoin, no en el ecosistema cripto, porque creo que falla en la descentralización. Creo que la única criptomoneda que tiene realmente una descentralización es Bitcoin y veremos a ver qué pasa. En el corto plazo es imposible de saber. Nos quedamos con esa frase, en el corto plazo imposible de saber. Sergio, ¿alguna opinión sobre lo que ha pasado, sobre todo este efecto cripto, este efecto FTX? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, sí, lo mismo que decía Eneco, ¿no? Es decir, es una pena que algo así haya podido ocurrir, porque es cierto que mina la credibilidad, ¿no? de todo el sector en su conjunto, y al final, bueno, pues aquellos que creen en la tecnología y consideran que esto puede ser algo que se tenga que mantener en el futuro y que tenga que aguantar muy bien, pues ahora se está viendo la situación mermada, ¿no? Dicho esto, es momento de... ¿Ha capitulado ya el mercado? Bueno, yo voy a poner algunas cosas en pantalla, si te parece, para ver un poco la situación. Y bueno, en cuanto a los flujos, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Los flujos de fondos de las criptomonedas, bueno, de momento todavía está la gente dudando, ¿no? Si sobre invertir en fondos de Bitcoin, lo cual quiere decir que si hay dudas es que todavía no hay una capitulación, ¿no? La capitulación es cuando nadie quiere ya entrar, cuando nadie quiere comprar. Otro de los gráficos que voy a poner aquí en pantalla también para ver lo que ha pasado en el pasado, que esto es un gráfico de JP Morgan, de las últimas veces que hemos tenido cripto invierno, es que el precio del Bitcoin normalmente ha caído por debajo del coste de producción antes de generar un suelo. De momento todavía eso no ha ocurrido y por tanto creo que lo más probable es que pueda ocurrir, ¿no? Que todavía no ha pasado. Y por poner alguna cosa más, para ver si hay capitulación o no, tenemos en esta página bitcoinycryptos.com, en el apartado gráficos, podemos ver el número de direcciones que hay activas, ¿no? Vamos a ponerlo para que se vea bien. Y es cierto que las grandes ballenas, sí que es cierto que han reducido posiciones, pero en el resto, las ballenas normales no siguen habiendo un número de direcciones crecientes con respecto a las que ¿no? A las que habíamos tenido. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí en diario para que se vea mejor. Hemos visto cómo aquí sí, desde el pasado día 23 de septiembre, las direcciones que tienen más de 10.000 bitcoins se han venido reduciendo, pero sin embargo no ha ocurrido lo mismo con aquellas que tienen entre 1.000 y 10.000, ¿no? Por lo tanto, tampoco podríamos hablar aquí de momento de capitulación. Todo esto en un entorno que todavía es complicado, a nivel, si pensamos que la subida de tipos todavía está ahí y que puede afectar más a unos sectores que a otros, es decir, incluso a pesar de que pudiéramos, desde mi punto de vista, que no lo sé, ¿no? Pero creo que es probable que hayamos podido ver suelo, o si hay algún mínimo inferior, no vaya a ser muy por debajo de esos 3.500 puntos en el S&P 500 que ya hemos visto, la pata correctiva que pueda venir después de este rebote probablemente siga afectando más a aquello que tiene más exposición a los tipos de interés, como suelen ser todo lo relativo a la tecnología, ¿no? Vamos a poner un gráfico aquí tecnológico también, ¿no? De la comparación del balance de la Reserva Federal con la tecnología, y hemos visto que desde que la Fed ha empezado a reducir balance, pues esto ha afectado a todas las grandes compañías de megacapitalización tecnológicas, y por tanto eso también puede afectar al Bitcoin de manera negativa. Así que bueno, yo creo que de momento lo que tenemos es una tendencia que es bajista, no ha habido un cambio de tendencia de momento, no se ha generado un suelo, estaba intentando generar el suelo en esta zona, pero con las últimas noticias pues lo ha perdido, y ahora pues la siguiente zona de relevancia serían los 13.900. Vamos a ver, lo que hay que hacer yo creo que siempre es esperar a que el suelo se genere, y en el momento en el que eso ocurra, pues ya sí, estar con la caña preparada para pensar que en el futuro pues puedan venir mejores momentos, ¿no? Para el mundo de las criptos. Nos quedamos con ese mensaje, esperar a que el suelo se forme y no querer anticiparse. No vaya a ser que el suelo esté muy lejos. Rodrigo, aprovecho para preguntarte, te pongo en pantalla este gráfico tan popular últimamente, que es esa tasa de ahorro de los ciudadanos estadounidenses y ese crédito de las tarjetas, ese revolving consumer credit,
y cómo poco a poco los ahorros se van acabando, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos meses cuando esa línea roja pues se termine? ¿Cómo ves tú esta imagen? Las recesiones son deflacionarias en el sentido de que cuando llega la recesión los bancos no quieren dar crédito, no se crean dólares, no se pueden pagar las deudas, se impagan deudas. Entonces, cuando esa tasa de ahorro, pues la gente está ahogada, la inflación yo creo que va a bajar mucho más rápido de lo que se espera por la recesión. Dicho esto, yo creo que viene una recesión fuerte por los excesos del pasado, porque en el 2020, bueno, tuvimos unas subidas, un mercado totalmente eufórico, cuando está la economía cerrada, COVID, que ha producido muchísimos desajustes dentro de las cadenas de suministro y de oferta y demanda. Y esto, pues, viene un golpe fuerte, que va a ser muy deflacionario para la economía y va a ahondar aún más en la escasez de dólares crónica que hay. Y Rodrigo, ¿podría ser que a lo mejor no hubiésemos visto tan de golpe el efecto en el consumo debido a lo que has dicho, esos excesos a lo mejor del 2020, esos cheques que dieron a cada ciudadano que hicieron que las tasas de ahorro se disparasen, y ahora estamos viendo que, claro, estamos tardando en ver los efectos en el consumo por esa tasa de ahorro tan grande que había? Claro. Los datos que estamos viendo son atrasados. Y estamos viendo, bueno, pues la gente está tirando de tarjeta de crédito, está tirando ahorros, pero cuando eso se acabe, la gente va a tener que restringir muchísimo consumo y va a haber muchísima destrucción de la demanda. Realmente lo que va a frenar la inflación no son las subidas de tipos de interés, sino todo este proceso que se está generando ya en la economía. Cuando la curva de euro-dólar está invertida y ya el mercado del crédito te está indicando que en 2023, 2024, 2025 ya el mercado descuenta una inflación y un crecimiento menor, cuando las letras del Tesoro americanas a 4 semanas cotizan a una tasa de descuento por debajo del suelo de la Fed, eso está indicando que el mercado está diciendo: quiero colateral, quiero avales, quiero seguridad, no me fío de vosotros, no me fío de este entorno que hay. Y cuando el mercado del crédito dice no me fío de la situación, por ejemplo, también los productores de petróleo decían, cuando estaba el petróleo a 100 y pico, le hicieron una encuesta y dijeron: ¿usted prevé aumentar producción? Y dijeron: no vamos a aumentar producción. ¿Por qué? Porque ya tienen el recuerdo de 2015, 2017, cuando el petróleo de repente subía, ellos invertían y ¿qué pasaba? Que volvía a caer el precio del petróleo. Porque lo que estamos desde el 2008 es una lenta deflación monetaria, un crecimiento muy exiguo que hace que el peso de la deuda sea demasiado grande para que la economía vuelva a tener un auge de verdad como se produjo en los años 80, 90 o en el 2000. Gracias. De hecho, por decirte, el petróleo, a pesar de lo que los inventarios han bajado, la curva estaba totalmente, por lo que se llama en economía, se llama backwardation, que es totalmente al principio más caro que el futuro, porque está diciendo necesito petróleo ahora, ¿no? Pero es que la curva de futuros del petróleo está indicando ya contango, está indicando de no, esto no, a pesar de inventarios bajos, están subiendo el precio del contango, lo que indica que hay una destrucción de la demanda muy importante que se está produciendo en un entorno de menores inventarios. Por lo tanto, lo que estamos viendo ya es recesión, que va a ser deflacionaria. Gracias, Rodrigo. Nos vamos con esas palabras. Eneco, te pongo también, complementando con lo que ha dicho Rodrigo, añado otros dos gráficos para que nos también opinión en base bueno, salarios en términos cuantitativos, obviamente, inflación mucho más alta del crecimiento. Y luego pregunto también por el índice de miseria. El índice de miseria, al final, es esa tasa de desempleo más esa inflación. Para todos esos espectadores que nos estén viendo y no lo conozcan, es cómo de miserable se siente el ciudadano, con una tasa de inflación más desempleo sumada. Y yo pregunto, Eneco, aunque la inflación caiga, como bien nos ha dicho Rodrigo, si la tasa de desempleo se dispara, ¿se van a sentir los ciudadanos menos miserables? Porque al final yo creo que es peor no tener trabajo que tener precios más altos. No sé tú qué opinas sobre esto. Sí, un poco por volver al gráfico de antes, el del ahorro y el revolving y tal, la verdad es que es muy significativo y vamos, un poco catastrófico porque al final es que todavía no hemos visto el efecto, como hablábamos, no hemos visto el efecto hasta dónde va a llegar las subidas de tipos de interés. Entonces, pues está claro que
como decía Rodrigo, pues aquí están pasando cosas que nos van a llevar a deflación, pero es que lo que no podemos olvidar es que se suben los tipos de interés para combatir la inflación, pero no es subo los tipos de interés y así baja la inflación. Es que hay un proceso muy doloroso, o sea, es que se suben los tipos de interés, que no sé, que no me tendría que estar riendo cuando digo eso, porque en realidad se suben los tipos de interés, se consigue que se frene la economía, la gente va al paro, no puede pagar las casas, no consume. El no consumir, pues al final lleva a la gente que los precios bajen, ¿no? Entonces, como decía Rodrigo, pues lógicamente pues yo estoy de acuerdo que los precios pues van a bajar bastante rápido, pero en unos meses, ¿no? Mientras tanto, pues hay un proceso muy doloroso y es que la gente pierde el empleo. Lo que, en cuanto decías lo del índice de la miseria, hay una cosa curiosa y es en Estados Unidos están pasando cosas por dentro de la economía ya pues bastante graves que parece que no se tienen en cuenta. El otro día salió un dato que el 30% de los pequeños negocios en Estados Unidos habían tenido problemas para pagar el alquiler. Y entonces, pues eso, un 30% no puede pagar el alquiler, pero ¿qué significa? Pues que va a empezar a despedir a gente y tal. Aún así, el empleo sigue estando muy, muy fuerte. O sea, que incluso los job openings y tal, como comentabais antes, pues están súper altos y tal. Y el empleo sigue muy alto, pues pero porque todavía está tardando el proceso de que pues esta desaceleración de la economía pues vaya afectando también al empleo. Pero lógicamente va a pasar, que es lógico también que a medida que las empresas pues les sobre gente, se reduzca el consumo, pues que vaya habiendo menos empleo. Y este índice, pues en realidad, pues eso es una percepción de la gente. Buena pregunta lo que decías, que la gente se ve más afectada porque suban los precios o esté en desempleo. Pues no sé, depende un poco de cada caso, pero claro, si pierdes el empleo y no ves el futuro, pues eso es una miseria muy gorda. No olvidemos que en Estados Unidos, cuando una persona se va al paro, o sea, se queda sin ingresos en general, y al contrario que en otros países como España, y entonces pues es una catástrofe. En Estados Unidos, un porcentaje altísimo de la gente vive paycheck by paycheck, o sea que es que si le despiden de un sitio, no tiene subsidio de paro, pero es que no tiene con qué pagar la casa y tal el mes siguiente, ¿no? Entonces es un país de mucho consumo, muchísimo crédito, y son cosas que pueden afectar muy, muy gravemente y muy rápido, ¿no? Porque esto es, y ya para terminar, una de las cosas del mercado de empleo en Estados Unidos, que es muy fácil despedir a gente porque no tienes que pagar prácticamente casi ninguna indemnización, pero por contra, pues cuando uno se queda en paro, pues automáticamente ese consumo de esa familia pues se va a la porra, porque es que no tiene ni para pagar la comida ese mes. Sí, al final es bastante duro lo que comentabas, y de hecho lo comentaba porque he leído varios papers donde se decía que por qué se le da el mismo peso en el índice de miseria al desempleo y la inflación, si seguramente sea mucho peor estar desempleados. Depende, obviamente has dicho depende del caso, entiendo que claramente habrá casos y casos, pero bueno, cada persona pues a mí pienso los precios es una putada, pero intento aguantarlo, ¿no? Pero quedarse ya sin trabajo es cuando empieza ya la miseria y cuando esperemos que no se dispare mucho la tasa de desempleo. Sergio, ¿cómo ves todo esto? Y también combinando con ese desempleo en Estados Unidos, ¿esperas que se dispare mucho el año que viene, que se mantenga más o menos igual? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, ¿no? Efectivamente, el hecho de perder el trabajo es lo peor que a uno le puede pasar, ¿no? Porque al final, si suben los precios, pues bueno, pues intentas consumir menos o consumes menos artículos de lujo dentro de lo que uno pueda, y por lo menos va tirando, ¿no? Pero va teniendo ingresos. El problema está cuando los ingresos no vienen, ¿no? Pero bueno, yo fijándome en esto, es cierto que la inflación evidentemente se espera que caiga considerablemente en todo el mundo, porque está claro que la subida de tipos de interés ya está impactando en el crecimiento económico, y efectivamente pues el crecimiento económico va a ser menor de lo que han dicho muy probablemente los principales organismos internacionales, que siguen dando crecimiento. Igual entramos en una recesión, que se espera que entremos en una recesión. Ya veremos a ver lo potente que es. Todavía siguen dando crecimiento los organismos internacionales. Yo creo que se van a equivocar, como es habitual, y probablemente creceremos mucho menos o entraremos en una recesión, que ahí está la clave, ¿no? Si va a ser muy dura o no. De eso dependerá el empleo. Yo de momento me estoy fijando en el que es cierto que han subido los datos, las últimas peticiones de subsidio por desempleo.
me estoy fijando en lo que dice Goldman Sachs, que no siempre acierta y por tanto tampoco es que haya que tomarlo como una referencia clara, pero según los analistas de Goldman Sachs consideran que incluso a pesar de lo difícil que se está poniendo la situación, no esperan que aumente considerablemente en 2023 el empleo, ¿no? El desempleo, que en este caso se espera que llegue al 3,8-4%. Bueno, probablemente sea más, ¿no? Pero habrá que ver hasta qué punto se ve impactado el empleo. De momento, en ese índice que has puesto en pantalla, que empezamos a ver que de cierta manera hay una reducción, probablemente es porque lo que sí que están viendo los inversores es que la inflación se está empezando a desacelerar, sigue creciendo pero se desacelera, y que de momento el mercado laboral sigue estando fuerte. Es cierto que los efectos de la subida de tipos de interés llevan retraso en el mercado laboral y que por tanto tardaremos más en verlo, pero de momento no está impactando en ese índice. Pero vamos, yo creo que, como ya habéis comentado, perder el trabajo es lo peor que a alguien le pueda pasar y por tanto, si empezamos a ver un aumento masivo del desempleo, pues veremos efectivamente aumentar ese índice de miseria, sin lugar a dudas. Gracias, Sergio. Aprovecho también para preguntarte, nos vamos a tener que ir, por eso os pido brevedad para esta pregunta, pero quería preguntárosla. ¿Crees, Sergio, que, bueno, nos has comentado el rebote, la amplitud está mejorando favorablemente, pero crees que a lo mejor hemos visto el índice, tanto si miramos el índice de miedo y codicia, como el índice, como la encuesta a lo mejor de la AAII de inversores individuales, como que rápidamente esas medidas de sentimiento se han vuelto alcistas o muy, bueno, en grid en este sentido, muy avariciosas? ¿Crees que a lo mejor el mercado se está adelantando o se está queriendo adelantar a lo mejor a la mejoría? ¿Puede ser que vayamos muy por delante y que a lo mejor nos llevemos un susto? ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, el indicador de Fear and Greed para mí es un indicador más de corto plazo. Es cierto que llevamos un rebote importante, por lo tanto lo normal es pensar que efectivamente lo normal en un rebote tan fuerte desde los mínimos de octubre es que pues entremos en zona de codicia. Eso es cierto. Pero luego, si me fijo en otros indicadores, es cierto también, ¿no?, que, como comentas, el indicador de la Asociación Internacional, la Asociación de Inversores Individuales, pues también ha mejorado, lo cual, bueno, pues podría ser un sentimiento o una forma de operarlo, el sentimiento contrario, más de medio plazo. Igual, en ese sentido, puede ser que lo que estén haciendo es prepararse para ese rally de Navidad que de momento estamos en él. Algo en lo que yo me fijo mucho es, y esto es muy relevante también para corto plazo, para pensar si de momento podemos seguir subiendo algo más, luego ya veremos, ¿no? Pero está claro que una vez que ha subido tanto la amplitud, pues lo más normal es que venga algún rebote después de una subida tan fuerte. Alguna corrección después de una subida fuerte, potente. Tenemos en el SP500 una resistencia cuantitativa en el entorno de los 4.100, que es justamente además por donde pasa la directriz que une los máximos decrecientes de todo el año, ¿no?, de toda la tendencia bajista. Pero en el muy corto plazo yo me fijo mucho en lo que hacen. Dentro de IG tenemos un índice que es que publicamos qué es lo que hacen los inversores que están operando con dinero real, con nosotros, en cada uno de los mercados. Y ahora también mismo, está hablando la mayor Bill parte del de los Banco Central inversores de Inglaterra, dice que deben duplicar su objetivo de inflación del 2%, dice que el impacto de la fijación de precios y salarios son cuestiones clave y que el Banco de Inglaterra se va a asegurar de que la desviación del objetivo de IPC de inflación sea solo temporal. Quiere decir que es probable que en el corto plazo podamos seguir teniendo un recorrido positivo. Hasta que esto no empiece a girar, pues ahí podemos ya empezar a ser un poco más pesimistas, o cuando veamos que la amplitud de mercado empieza a girarse ya y pierde la línea de 80 en el ADN, ¿no? De momento no ha pasado, por tanto seguiría siendo optimista. Y en cuanto al medio plazo, bueno, pues si nos fijamos también en este indicador de Goldman Sachs, que es el indicador, en este caso de sentimiento, que indica cómo está el posicionamiento de las acciones, bueno, pues fijaros, tampoco es que estemos demasiado optimistas en cuanto a posicionamiento real, ¿no? Porque llevamos desde todo esto de 2021 ha sido muy pesimista y ahora es cuando ha entrado al optimismo, pero no es nada exagerado todavía de momento. Con lo cual, bueno, pues ahí que yo considero que efectivamente estamos en un rebote, que ese rebote luego vendrá una pata bajista. La clave va a estar, si a partir de ahí nos movemos en un movimiento lateral, en un rango lateral, sin que generemos un suelo inferior al anterior, incluso podemos entrar en recesión y que tengamos por un lado
dinero que entra al mercado y por otro lado dando cera a la Reserva Federal para que no suba el mercado y mantenernos en un rango lateral, junto también con los primeros trimestres, los próximos trimestres negativos de resultados empresariales, porque mira, se espera que para el último trimestre, para estos último trimestre de 2022 y el primero de 2023 que se mantengan planos, pero luego ya el mercado empieza a descontar que incluso a pesar de la recesión, pues todos los analistas no descuentan que vaya a haber un decrecimiento muy potente en los beneficios empresariales, que es la clave, ¿no? Así que bueno, habrá que ir viéndolo. Puede ser que tengamos un rango lateral después de este rally de Navidad, incluso con un amplio rango, pero probablemente el suelo, si llega mucho más abajo de lo que hemos visto ya, yo creo que no vamos a ver. Así que esa es mi percepción. Vale, gracias Sergio, nos quedamos con ese análisis. Eneco, sentimiento, ¿cómo lo ves? ¿Ha cambiado drásticamente en la bolsa? ¿Crees que para bien? ¿Crees que a lo mejor nos estamos adelantando? Bueno, la verdad es que pues en el mercado lo que pasa es que cuando lees la prensa y tal, pues es todo el tiempo pues parece que quiero ver que todo va a ir bien, pues un wishful thinking de, joder, pues sí, y es cierto, no sé, es que de verdad muchas veces lees todos los titulares de prensa, tanto española como extranjera, y siempre se habla como que esto pues es un recorte y qué oportunidad para comprar y tal, ¿no? Y entonces eso es un poco el sentimiento y está ese reflejo de lo que se ve por ahí, ¿no? Que parece como, oye, parece que volvemos a la senda alcista y que es buen momento. Yo, pues eso, a corto plazo no se sabe lo que va a pasar, un poco más a medio, pues yo soy muy pesimista. Y ahora de momento a súper corto, esta semana pues los americanos están ahí pensando en trinchar el pavo y no sé qué hay de Thanksgiving y están ahí tranquilitos, así que se prevé una semana tranquila. Gracias, Eneco. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Bueno, a corto plazo siempre no puedo sacar la bola de cristal. Yo creo que con todo lo que se está generando de lo que indica el mercado del crédito, yo veo muy difícil que los beneficios del SP500 de todas las empresas no se reduzcan, sobre todo cuando hemos visto que la gente está tirando de tarjeta de crédito, ¿no? Y que los ahorros están en mínimo. Entonces, yo creo que el SP500 con la recesión va inevitablemente a bajar y que no tiene sentido con la situación que estamos viviendo que esté en estos niveles. Por lo tanto, yo creo que va a haber una bajada muy importante y cuando la Fed haga ese pivot, creo que lo que va a indicar no va a ser algo positivo para las bolsas, porque lo que va a indicar realmente es una recesión gorda. Dicho esto, en el corto plazo cualquier cosa, pero a medio plazo yo sigo siendo negativo. Pero siempre hay oportunidades dentro de la bolsa, porque, por ejemplo, lo comentamos el otro día, compras Meta a estos niveles y entonces a 5 años yo creo que vas a ganar dinero seguramente. Hay muchas oportunidades en bolsa, no hay que estar siempre en negativo porque vaya a hacerlo la bolsa mal en el corto plazo, porque es habitual que uno se coma ciertas pérdidas por el camino para poder hacer beneficios. Uno nunca va a encontrar el suelo de nada y a veces es mejor ir comprando poco a poco en determinados activos y tener la tranquilidad de no estar todo el día mirando el corto plazo. Hay que a veces ampliar un poquito la mira. Nos quedamos con esa reflexión, Rodrigo, muy buena, de nunca vamos a poder acertar el suelo ni el techo, así que vayamos siempre con percepción positiva, buscando lo que realmente tiene valor y aprovechando las oportunidades, ¿no? Os doy las gracias a los tres una noche más por estar con nosotros, de verdad que os lo agradezco infinitamente y espero veros la semana que viene. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de Rodrigo Oria, director de inversiones en SEB de Espinoza, de Eneco Nor, fundador de Onís, y de Sergio Ávila, analista de mercados de IG.